Todo aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy el primer capítulo del libro de Romanos y se titula El rechazo de Dios por la humanidad, Romanos capítulo 1. Señor, te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu bondad. Y gracias, Padre, que aunque hubo gran rechazo y hasta el día de hoy todavía existe ese rechazo hacia ti, Padre, tú no nos das la espalda. Tú estás dispuesto a recibirnos y a darnos la bienvenida. Guíanos y ayúdanos para que así, Padre, podamos diariamente buscarte en espíritu y en verdad. Padre, no permitir, asimismo, Señor, que podamos alejarnos de ti, por darnos la oportunidad, abrirnos la puerta, que podamos aplicar el libre albedrío y tomar decisiones, Señor, de buscarte, de servirte como lo mereces. Te damos y agradecemos para esta oportunidad. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. Sí que hermanos, vemos acá que el libro de Romanos, aunque Pablo no fundó la iglesia en Roma, sí había oído de la fe y el servicio ejemplar de los creyentes romanos y se propuso visitarlos. Entonces, por tanto, la carta a los romanos nos sirve para introducir tanto a Pablo como a su mensaje. Recordemos, hermanos, que cuando escuche la palabra carta, ¿verdad? Puede escuchar la palabra epístola también. ¿Cómo tal ha sido llamada, verdad, el Evangelio según San Pablo? Escribiendo tal vez desde Corinto en su tercer viaje misionero, y Pablo establece algunas de las doctrinas centrales de la fe cristiana, también la justificación por la fe, la vida en el espíritu, unidad en el cuerpo y el programa de redención de Dios para judíos y gentiles igualmente. Las divisiones, hermanos, vemos que son capítulo del 1 al 3, los problemas de injusticia, del 4 al 5, provisión de justicia, del 6 al 8, búsqueda de lo que es la justicia, y del capítulo 9 al 11, programa de justicia. Todo esto son aspectos doctrinales. Y el capítulo 12 al 16 es práctica de la justicia. Tópicos generales, ¿verdad? Que vemos es el pecado en el del capítulo 1 al 3, del 4 al 5 vemos la salvación, del 6 al 8 se enfoca en la santificación, del 9 al 11 la selección y del 12 al 16 lo que es el servicio. También vemos comprender el Evangelio, vivir el Evangelio. El lugar donde fue probablemente escrito fue en Corinto y fue alrededor del año 57 antes de Cristo. Podemos ver que el propósito de este libro es presentar a Pablo a los romanos y dar muestra de su mensaje antes de llegar a sí mismo a Roma. El autor fue Pablo. Destinatarios, es posible que hayan sido cristianos en Roma y creyentes también en cualquier lugar, el cual le incluye a usted y a mi persona. El marco histórico, pues al parecer Pablo finalizó su trabajo en el este y planeaba visitar a Roma en su viaje a España, después que entregara la primera ofrenda a los cristianos necesitados en Jerusalén, como dice el capítulo 15 del 22 al 28. La mayoría de los que conformaban la iglesia romana eran judíos, pero también incluía a un gran número de gentiles. Así vemos entonces que personas claves tenemos a Pablo y también tenemos a Febe. Y lugar clave tenemos a Roma. Características particulares de este libro. Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de su fe. No tiene la forma típica de una carta. Sin embargo, al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a sí mismo a la gente en Roma. Las divisiones, ¿verdad? De bosquejos, vemos qué creer. Capítulo 1 hasta el capítulo 11 se habla de la pecaminosidad del hombre, el perdón del pecado a través de Cristo, la libertad de las garras del pecado y el pasado, presente y futuro de Israel también. Enfocándose en cómo comportarse, tenemos la responsabilidad personal y también las notas personales, que es el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Otros temas, hermanos, que vemos también es el pecado, la salvación, el crecimiento, la soberanía y también asimismo el servicio. Pues Pablo entonces, hermanos, escribió esta carta en la iglesia de Roma, en Roma, y él todavía ningún líder de la iglesia en ese momento había estado allí. La iglesia se estableció como creyentes que visitaron, con los creyentes que fueron visitantes en ese momento, y Jerusalén durante Pentecostés en Hechos capítulo 2:10
y viajeros que oyeron también de las buenas nuevas en otros lugares y cogieron y llevaron entonces el evangelio a Roma, por ejemplo, Priscila y también Aquilas, como dice el capítulo 18, versículo 2 de Hechos, y Romanos 16, 3 al 5. Pablo escribió la carta a los romanos durante su ministerio en Corinto, al final de su tercer viaje, antes de volver a Jerusalén, como dice Hechos capítulo 20, versículo 3. Cuando Pablo, hermanos, un judío devoto, que antes era un perseguidor de cristianos, creyó, Dios usó, Dios lo usó grandemente, hermanos, para esparcir a sí mismo el evangelio a través de todo el mundo. Una cosa también bien importante, hermanos, si no se acuerda del principio de la trayectoria, ¿verdad?, de la jornada de Pablo, fue el hecho de que Pablo fue perseguidor de los creyentes y ahora no era perseguidor, sino que se había convertido a sí mismo en creyente. Así que hubo un cambio, ¿verdad?, bastante grande. Y esto fue una bendición. Pablo humildemente se autodenomina siervo, esclavo de Jesucristo, cuando él habla de él. Para un ciudadano romano, y Pablo lo era, optar por ser esclavo era una cosa, hermanos, inimaginable. Pero para Pablo, él escogió ser completamente dependiente y obediente a su Señor amado. Así que él era su siervo, era su esclavo, la manera que él se expresaba. Algunas de las profecías que predicen las buenas nuevas de Jesucristo son Génesis 12:3, Salmo 16, 10 y el Salmo 40, versículo 6 al 10, Salmo 118, versículo 22. Anote esto, hermano, porque algunas veces, ¿verdad? Algunas veces la gente dice que en el Antiguo Testamento no se habla nada de Cristo. Isaías también 11:1 y Zacarías 9, del 9 al 11, Zacarías 12:10 y también Malaquías 4, del 1 al 6. Pablo creía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Señor resucitado. Pablo llamó a Jesús descendiente del rey David para enfatizar que en verdad en él se cumplían las promesas del Antiguo Testamento en el sentido de que el Mesías vendría eh, asimismo del linaje de David. Con esta declaración, entonces, de fe, Pablo manifiesta estar de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras y de los apóstoles que habían sido compartidos anteriormente. Aquí Pablo resume el capítulo 1 del 3 al 5, las buenas nuevas de Jesucristo. Número 1, vino como humano. Número 2, era de linaje real judío de la línea de David. Número 3, murió y resucitó. Número 4, abrió la puerta para que gracia y benignidad de Dios fueran nuestras. El libro de Romanos, hermanos, se enfoca en desglosar estos temas. Los cristianos tenemos, ¿verdad?, grandes privilegios y responsabilidades. Pablo y los apóstoles recibieron perdón, que a través de lo que es la gracia de Dios y que es gracia, favor no merecido, como un privilegio inmerecido. Pero también se les asignó la responsabilidad de anunciar el mensaje del perdón de Dios a otros. Pablo dice que a quienes aceptan a Cristo, Él los invita a ser parte de la familia de Dios, ser gente santa, llamados a ser santos, ¿verdad? Apartados, dedicados para su servicio. Y también Pablo mostró amor hacia la iglesia en Roma, expresando el amor de Dios por ellos y su propia gratitud y apoyo a sí mismo en oración. Para hacer impacto en la vida de la gente, es importante también nosotros que le amemos, hermanos, y que creamos a sí mismo en ellos. Capítulo 1, versículo 7, Roma era la capital eh, del imperio romano, que se extendía por una gran parte de Europa, el norte de África y también el cercano Oriente. En los tiempos del Nuevo Testamento, Roma disfrutaba de su edad de oro. La ciudad era rica en arte y también rica en letras. Capítulo 1:7 vemos que el cristianismo era muy diferente al poder militar de los romanos. Muchos eran simplemente pragmáticos, creían que el fin justificaba los medios. Y hermanos, para los romanos también nada era mejor que el vigor físico. Confiaban en su poderío militar para protegerse con sus enemigos, utilizando sus propias manos, su propia habilidad, ¿verdad? Era como algo físico y eso para ellos era lo más importante. Y vemos también que
Pablo usa la frase gracias en el capítulo 1, versículo 8, gracias a mi Dios mediante Jesucristo, para enfatizar que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Así que, hermano, Dios está aquí, el hombre está aquí. Y a través de, como hay pecado en esta relación, hace falta un intermediario que se convierta en el puente. Y ese puente es Jesús. Entonces, como los cristianos romanos se hallaban en el centro del poderío político del mundo occidental, eran sumamente visibles. Entonces, cuando nosotros oremos, hermanos, por alguna preocupación, como dice el capítulo 1, 9 y 10, no se sorprenda por la forma en que Dios responda. Pablo oraba por su visita a Roma a fin de enseñar a los cristianos allí, pero cuando al fin llegó a Roma fue en calidad de prisionero, como dice Hechos 28, 16. Eso no era lo que él tenía en mente. No estamos diciendo que él estaba orando para ir como prisionero, pero él sabía que tenía que ir allá. Así que Dios se encarga a su manera. Pablo oraba por tener la oportunidad de visitar a estos cristianos a fin de animarlos en cuanto a sus dones y fe, y que ellos a su vez lo animaran a él también, ya que como misionero, hermano, Dios le ayudó a comprender el significado de las buenas nuevas de Jesús en esos momentos. Al fin de su tercer viaje misionero, Pablo visitó Siria, Galacia, Asia, Macedonia y también Acaya. Y a las iglesias de estas regiones se les llamaban gentiles debido a que estaba compuesta mayormente de personas que eran gentiles, que son gentiles no judíos. Eso es lo que significa. Cuando se habla en el capítulo 1:14 con a griegos y a no griegos, Pablo se refiere a todos los de la cultura griega y a los que no son de esa cultura. A sabios y a no sabios se refiere a las personas educadas y también las personas analfabetas. Entonces, desde el capítulo 1:16, vemos aquí cuando Pablo se avergüenza, perdón, Pablo no se avergüenza porque su mensaje era el mensaje de Cristo, las buenas nuevas en el capítulo 1:16. Entonces, por siglos muchos judíos aprendieron acerca de Dios mediante la obediencia de sus leyes, celebrando sus fiestas y viviendo de acuerdo a sus principios morales. Y a menudo, hermanos, olvidaban las bendiciones de Dios y sufrían la disciplina. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué me pasa a mí? A veces, hermanos, estamos viviendo una vida donde como que todo está viento en popa, como decimos, las cosas van bien y quizás, ¿qué hacemos? No miramos a Dios, no buscamos de Él, sino que los echamos a un lado. Echamos a un lado a Dios y nosotros nos enfocamos en nosotros. No podemos hacer esto, tengamos mucho ojo y mucha cautela con esto. Así que capítulo también vemos 1:16, vemos que judíos y cristianos por igual se opusieron a las religiones romanas idólatras y los funcionarios romanos a menudo confundían a ambos grupos. El Evangelio muestra cómo Dios es más justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al confiar en Cristo, nosotros entramos en una buena relación con Dios. De principio a fin, Dios nos declara justos por fe y solo por fe, no por nosotros, no es algo que nosotros hayamos hecho. Así que, ¿por qué Dios revela su ira contra los pecadores en el capítulo 1:18? Porque sustituyen la verdad acerca de Él con fantasías e imaginaciones. Ahogan la verdad de Dios naturalmente revelada a todas las personas a fin de creer cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico. Qué tristeza. Y muchas veces hacemos estas cosas, hermanos. Tenemos que estar al tanto. Romanos 1:18 y 3, hasta el 3:20 desarrolla el argumento de Pablo de que nadie puede decir que por sus méritos es aceptable ante los ojos de Dios, ni las multitudes, ni los romanos, ni siquiera los judíos. Todas las personas, sin importar el lugar en que se hallen, merecen la condenación de Dios a causa de sus pecados. Hermano, usted no es mejor que yo no soy mejor que usted, no hay ninguno que sea mejor que nadie. Todos nosotros en realidad, hermanos, en base a nuestras vidas, merecemos la muerte. Pero qué bonito mientras continúa el capítulo, ¿verdad? Como las cosas cambian cuando llega Cristo. Así que podríamos preguntar, ¿posee usted alguna excusa para no creer en Cristo? La Biblia responde con un enfático no. No hay razón para no creer en Cristo. Dios ha revelado su existencia a través de la naturaleza. Cada persona, por lo tanto, debe de aceptar o rechazar a Dios. No debemos de ser negligentes. Capítulo 1:18 al 20, en estos versículos, Pablo responde con una objeción común. ¿Cómo un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno? Sobre todo quien nunca oyó de Cristo. Entonces Pablo dice
que Dios se nos ha revelado, hermanos, ampliamente en su creación. Y la gente también optan por no vivir de acuerdo a ello. En otras palabras, nuestras normas morales son siempre mejores que nuestra conducta. Si la gente suprime la verdad de Dios a fin de vivir a su manera, no tiene excusa. Conoce la verdad y tiene que sufrir las consecuencias de pasarlas por alto. Tiene la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios, pero está en nosotros si lo hacemos o si no lo hacemos. Hermanos, es bien importante, no planifiquemos para el día de mañana porque quizás mañana no llegue, nunca sabemos. Algunas personas se preguntan por qué necesitamos misioneros si la gente puede conocer a Dios a través de la naturaleza, la creación. La respuesta, tenemos varias respuestas en cuanto a esto. A pesar de que la gente sabe que Dios existe, anulan esta verdad con sus perversiones y rechazan así toda relación con Él. Los misioneros con mucho tacto les señalaban ese error y les muestran la posibilidad de un nuevo comienzo. A pesar de que las personas pueden creer en Dios, no quieren compromisos con Él. Los misioneros intentan persuadirlos mediante palabras afectuosas y obras de amor. Los misioneros convencen asimismo a la gente que rechaza a Dios de las peligrosas consecuencias de ese rechazo. Y a través de los misioneros, hermanos, la iglesia obedece la gran comisión de nuestro Señor, como dice Mateo 28, 19 y 20. Y lo que es más importante, aunque la naturaleza revela a Dios, a la gente hay que hablarle de Cristo y cómo a través de él pueden tener una relación personal, asimismo, con Dios. No es suficiente saber que Dios existe. La gente debe de aprender que Dios es amor y debe entender también lo que hizo para demostrarnos su amor, como dice el capítulo 5, versículo 8. Debemos demostrársele cómo aceptar el perdón de pecados que Él ofrece, como dice el capítulo 10, 14 y 15. ¿Qué tipo de Dios nos revela su naturaleza? Pues la naturaleza, hermano, nos muestra un Dios poderoso, inteligente, minucioso, de las cositas más pequeñas se preocupa, un Dios de orden, un Dios de hermosura, un Dios que controla todas las cosas. Esta revelación es una revelación general. Dios se revela a través de la naturaleza a pesar de que este testimonio se ha distorsionado con la caída del hombre. Podemos ver también así, hermanos, que cómo pueden las personas inteligentes volverse idólatras. Pues la idolatría, hermanos, empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. En lugar de poner sus ojos en Él, en el Creador y el sustentador de la vida, actúan como si fueran el centro del universo. El único que importa soy yo. Y hermanos, con el egoísmo, muchas veces por ahí es que se mete la idolatría. Pablo con toda claridad describe la inevitable espiral descendente del pecado. Primero las personas rechazan a Dios, después se hacen sus ideas de que debe ser y hacer un Dios, luego caen en pecado, pecado sexual, codicia, odio, envidia, homicidio, disensión, engaño, malicia, chisme. Y por último crece su odio hacia Dios y animan a otros a que sientan lo mismo. Dios no da inicio a esta progresión hacia el mal, pero cuando las personas lo rechazan, les concede vivir como hayan elegido hacerlo. Dios lo entrega a los, Dios los entrega o los hace sentir la consecuencia natural de sus pecados. Así que una vez atrapados por el espiral descendente, no puede librarse porque, hermano, la persona sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Así que la gente tiende a creer en mentiras que respaldan sus propias creencias egocéntricas. El plan divino en cuanto a las relaciones sexuales normales es el ideal de Dios para su creación. Pero presten mucha atención aquí, hermanos. Es lamentable, asimismo, es lamentable que el pecado distorsiona el uso natural de los dones de Dios. Dios ha creado, ¿verdad? Dones específicos, regalos específicos, con un plan, un propósito y con una función de cómo se debe de hacer también. Entonces, el pecado coge y distorsiona el uso natural que Dios ha establecido. A menudo el pecado no solo implica negar a Dios, sino también negar la forma en que nos hizo. Cuando una persona dice que cualquier acto sexual es aceptable, siempre que no hiera a nadie, se está engañando. A la larga y por lo general en breve, el pecado, hermanos, hiere a la gente.
individuos, familias y la sociedad. Qué lamentable, ¿verdad?, que la gente adore las cosas que Dios ha hecho en lugar de rendir culto al Creador, al grado que muchas veces distorsione y destruya las cosas que realmente valen. Capítulo 1, versículos 26 y 27, dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que podemos ver aquí, hermanos, que ¿verdad?, se refiere a relaciones dentro de los mismos géneros, pero hablando de lo que es en este caso la homosexualidad. Así que cuando se hace un cambio o abandono de las relaciones sexuales naturales entre un hombre y una mujer, se había propagado en los días de Pablo como en los nuestros también. Muchas prácticas paganas lo alentaban. La voluntad de Dios es recibir a todo el que acuda a él en fe, y los cristianos deben de amar a los demás sin importar su procedencia. Sin embargo, es bien importante esta parte, hermano, que tenemos que amar a todo el mundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar, ¿verdad?, al asesino, tenemos que amar al homicida, tenemos que amar al mentiroso, tenemos que amar al pecador. Y al amar entonces, hermanos, a todos, ¿verdad? Pues estamos amando la creación de Dios. Habiendo dicho eso, es importante, ¿verdad?, entender que la homosexualidad está estrictamente prohibida en las Escrituras, como dice Levítico capítulo 18, versículo 22. Hay algunas personas que dicen, sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. También se puede ver, hermanos, en el Nuevo Testamento. Jesús aún habla, ¿verdad?, que el matrimonio será entre un hombre y una mujer. Él lo que hace es que afirma, ¿verdad?, la creación del hombre y la mujer como el matrimonio. Así que Levíticos 18, 22, déjeme, como leí estos otros dos, déjeme les comparto acá también para que pueda tener toda la información juntas. Levítico, capítulo 18, versículo 22, le dice así: no te echarás con varón como mujer, es abominación. Eso es en Levítico capítulo 18, 22. O sea, en el mundo de hoy, muchos consideran que esta práctica es aceptable. Eh, entonces, incluso algunas iglesias consideran esto también, pero la sociedad, hermanos, no es la que establece el patrón de las leyes de Dios. Muchos, y hermanos, estamos hablando solamente de homosexuales, se habla del lesbianismo, transexual, todas estas cosas. Que algunas veces, hermanos, hay una confusión, hablar de una persona que antes se le llamaba hermafrodita, una persona que nace de ambos sexos, en el sentido que tiene genitales de ambos géneros, por decir, de hombre y de mujer. Entonces ya eso es una cosa, hermanos, que no pasa todos los días. Eso tiene que ver, eso es algo ya médico, eso es algo diferente. Así que eso no es lo que se está refiriendo la Biblia aquí. Muchos homosexuales creen que sus deseos son normales y que tienen el derecho de expresarlos, pero Dios no nos obliga ni anima a satisfacer todos nuestros deseos, aun los que son normales. Los deseos que violan sus leyes son indebidos y deben de controlarse. Si usted tiene estos deseos, puede y debe resistirlos. Conscientemente evite lugares o actividades en que se sabe que inflamará las tentaciones de esta naturaleza. No menosprecie el poder de Satanás en cuanto que le puede tentarlo, ni el potencial para causarle un daño serio si cede estas tentaciones. Recuerda, hermano, Dios puede y perdonará pecados sexuales, así como perdona otros pecados. Rindámonos a la gracia de Dios y la misericordia de Dios, pidiéndole que le muestre el camino para salir del pecado e ir a la luz de su libertad y también del amor. La oración, el estudio bíblico, el estudio de la Biblia y firme
compañerismo de los cristianos. También, hermanos, es una iglesia centrada en la Biblia. Y esto, estar con una iglesia también centrada en la Biblia nos puede ayudar, asimismo también, a que podamos cobrar energías para resistir estas tentaciones poderosas. Y si usted es una persona que anda en este pecado, tendrá que buscar la ayuda de un líder, ¿verdad? Que sea confiable, un profesional, un buen consejero. Pero hermanos, una persona, ¿verdad? Que esté dispuesta a guiarle, no usando un librito, no usando lo que dijo fulanito, Juancito. Hermanos, mirando lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene poder, ¿verdad? Para trabajar dentro de nuestros corazones y así mismo guiarnos en el camino que Él espera de nosotros. Así que, ¿cómo sabía esta gente que el castigo de Dios impone a estos delitos es la muerte? El capítulo 1, versículo 32. Hermanos, si le urjo, ¿verdad? Que lea el capítulo 1 para que tenga, porque leímos solamente algunos versículos, ya que como los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, tienen conciencia y naturaleza moral básica. Esta verdad se acepta más allá de los círculos religiosos. Los psicólogos, por ejemplo, dicen que la persona sin conciencia sufre un serio desorden de la personalidad que es muy difícil de tratar. Por instinto, muchas personas se dan cuenta cuando hacen algo incorrecto, pero pudiera no importarles. Algunas personas incluso se arriesgan a una muerte temprana por saciar sus deseos de la hora. Dicen, por ejemplo, sé que es malo, pero lo quiero. O dicen, sé que es peligroso, pero correré el riesgo. Para este tipo de personas, hermanos, parte de su distracción es ir en contra de la voluntad de Dios, las normas morales de la comunidad, el sentido común y su concepto de lo que es bueno o malo. Pero en lo profundo de su ser saben que la paga del pecado es muerte, como dice el capítulo 6 versículo 23 de Romanos. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por mostrarnos, Señor, el camino que quieres que sigamos, Señor, lo que consideras aceptable, lo que no consideras aceptable. Gracias, Padre, por ser un Dios de orden, que lo ha creado todo, Señor, con un plan y un propósito. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas que busquen honrarte. Señor, vidas que estén dispuestas a estar alineadas contigo, Señor. Te pedimos por cada hermano, por cada hermana, Padre, que tenga luchas internas, Padre, Señor, con muchos de estos pecados que hemos discutido en el día de hoy. Padre, toca corazón, Espíritu Santo, fortalece, reprendemos en este momento, Padre, Señor, toda potestad, Señor, del enemigo que trate, Señor, de asimismo de oprimir, Señor, a hermanos, hermanas, a jóvenes, Señor, a niños, Padre, y de impactarles, Señor, con negatividad. Ayúdale a estas personas, Padre, a poder sentir y experimentar tu presencia, restituyendo, Señor, restableciendo, restaurando sus vidas y edificándoles. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.